Hello, I am Andy. ¿Qué tan lejos llegarías por interpretar un papel? En 1999, Jim Carrey protagonizó Man on the Moon, una película sobre el excéntrico comediante Andy Kaufman. Pero lo que ocurrió durante ese rodaje no fue actuación, fue una transformación, una obsesión, un deslizamiento hacia el abismo de otra persona. Carrey no fingía ser Kaufman. Carrey dejó de ser Carrey y durante meses vivió como un hombre que ya estaba muerto. Lo que comenzó como una inmersión artística terminó siendo una experiencia que lo cambió para siempre. Porque una cosa es meterse en un personaje y otra muy distinta es perderse en él. Este video no trata solo de la película, trata de cómo el arte puede llevarnos a tocar la genialidad, pero también la locura. Cabe destacar que este video está basado tanto en la película Man of the Moon, donde Jim interpretó a Andy Kaufman, y también en el documental Andy y Jim, que es todo el proceso que vivió Jim Carrey para transformarse en Andy Kaufman. It's really weird. It's totally surreal. En el mundo del cine, muchos actores han llevado el método al extremo, pero lo de Jim Carrey en Man on the Moon fue otra cosa. Fue cruzar una línea invisible y no volver. Desde el primer día de rodaje, Carrey no volvió a ser el mismo. No respondía si lo llamaban Jim. Solo existía Andy Kaufman, o peor aún, Tony Clifton, el alter ego más grosero, agresivo y caótico de Kaufman. Y esta no era una estrategia de marketing. Era una inmersión total, brutal, casi espiritual. En el documental Jim y Andy, The Great Beyond, vemos grabaciones inéditas que el estudio prohibió durante años. ¿Por qué? Porque eran demasiado incómodas, demasiado reales. Carrey provocaba al equipo, interrumpía la producción, se enfrentaba a sus compañeros, no por capricho, sino porque estaba convencido de que era Kaufman, y como Kaufman no respetaba las reglas, ni siquiera las del set. Aquí no hablamos de actuar, hablamos de disolverse en otra identidad, de convertirse en una marioneta de alguien que ya no está vivo, una especie de posesión emocional consentida. Y lo más inquietante es que funcionó. El resultado fue brillante, pero el precio todavía lo estamos entendiendo. En teoría, actuar es fingir, es ponerse una máscara, evitarla un rato y luego quitártela. Pero, ¿qué pasa cuando la máscara se adhiere a tu piel? ¿Qué pasa cuando no puedes volver a ser tú? Jim Carrey cruzó ese umbral y lo hizo sin miedo, o quizás con tanto miedo de sí mismo que prefirió desaparecer en otro. Durante el rodaje, no solo actuaba como Andy, pensaba como Andy, sentía como Andy y lo más perturbador, sufría como Andy. La frontera entre lo que era una interpretación y lo que era posesión se volvió borrosa. Kaufman, que siempre jugó con los límites entre personaje y persona, encontró en Carrey a un heredero dispuesto a empujar esa misma frontera hasta que se rompiera. Y cuando eso sucedió, ya no estaba claro quién dominaba a quién. ¿Era Carrey el actor encarnando a Kaufman o era Kaufman, de algún modo, usando a Carrey como un medio para regresar? Porque al final, esa es la paradoja del arte. Puede elevarte, puede revelarte, pero también puede consumirte. Imagínate ser el director de una película y darte cuenta de que tu protagonista ya no está disponible, porque ahora vive dentro de otra persona. Esto le pasó a Milos Forman, un director legendario, ganador de Oscar, amante del control. Y sin embargo, en Man on the Moon se encontró frente a un actor que no actuaba, que no respondía a su nombre, que improvisaba, no por rebeldía, sino porque era alguien más. Forman intentó dar órdenes. Jim las ignoraba. Intentó razonar. Tony Clifton le escupía en la cara, metafóricamente y casi literalmente.
Era como tratar de dirigir una tormenta. Y sin embargo, el genio de Foreman fue no intentar detener ese caos. Supo reconocer que aunque todo parecía descontrolado, algo profundo estaba ocurriendo, algo irrepetible. Permitió que el caos hablara, que el espíritu de Kaufman se manifestara a través de Carrie y decidió filmarlo todo, incluso cuando no entendía lo que estaba viendo. Fue una apuesta peligrosa, pero también fue un acto de fe. Fue en el arte, en lo irracional y en la posibilidad de que al final del abismo todavía haya cine. En algún momento del rodaje, Jim Carrey dejó de existir. Y no fue solo por el compromiso actoral, fue por algo más oscuro, más íntimo. Fue porque necesitaba desaparecer. Carrey, en ese momento de su carrera, lo tenía todo: fama, fortuna, éxito. Pero estaba vacío, desorientado, como si el brillo de Hollywood hubiera iluminado a todos menos a él. Y ahí es donde Andy Kaufman se convierte en algo más que un personaje. Se convierte en un refugio, en un espejo de todas las preguntas sin respuestas. Ambos eran artistas que no encajaban. Ambos usaban el humor para esconder su tristeza. Ambos buscaban trascender, ser algo más que un simple comediante, ser un símbolo, ser un mito. Y en esa conexión tan dolorosa como poética, se fundieron, no como actor y personaje, sino como dos almas errantes que por un instante se encontraron en el mismo cuerpo. Jim y Andy no es solo un documental, es un exorcismo en tiempo real, donde vemos a un hombre perderse para encontrarse, quizás en otro. Man of the Moon fue un éxito. Jim Carrey ganó el Globo de Oro. Los críticos aplaudieron su actuación. Muchos dijeron que había alcanzado un nuevo nivel artístico, pero muy pocos se preguntaron ¿a qué costo? Porque mientras recogía premios, por dentro, Carrey se estaba desmoronando. El viaje emocional, psicológico y casi espiritual que vivió durante la película no terminó en el último aplauso. Al contrario, lo dejó vacío, confundido, como si hubiese entrado en una dimensión de la que no podía salir. Él mismo lo dijo. ¿Qué significa triunfar cuando en el proceso perdiste tu sentido de identidad? ¿Puede una actuación ser tan buena que te arranque pedazos del alma? Jim Carrey encarnó un hombre que desafiaba la lógica y terminó viviendo su propia paradoja: ser aclamado por un mundo que nunca terminó de comprenderlo y quizás tampoco quiso salvarlo. Man on the Moon no es solo la historia de Andy Kaufman, es también la historia de un actor que perdió el control al intentar capturar a un hombre que nunca lo tuvo. Jim Carrey se sumergió en el alma de otro y al salir descubrió que su propia alma ya no estaba donde la dejó. Tal vez ese fue el verdadero acto de magia, no el de hacer reír al mundo, sino el de sostener el dolor detrás de la risa, de hacer visible lo invisible, de mostrarnos que a veces el precio del arte no es la fama, sino uno mismo. Y cuando las luces se apagan, cuando el telón cae y los aplausos se detienen, queda la pregunta más inquietante de todas: ¿quién eres cuando ya no interpretas a nadie? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que hubo un antes y un después para Jim Carrey al aceptar este personaje? ¿Lo llevó a la locura o solo era cuestión de tiempo para ver su punto de quiebre? Déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas sobre este gran actor. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más análisis de películas que no solo cuentan historias, sino que nos hacen sentirlas. Activa la campanita para no perderte los próximos videos y como siempre, gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima.